Bienvenidos a Conociendo Nuestros Países, donde exploramos las maravillas y bondades de nuestros países latinoamericanos, desde sus paisajes naturales hasta sus tradiciones y culturas. Descubriremos lo que lo hace único a cada uno. Únete con nosotros a este viaje de descubrimiento y recuerda, si conocemos nuestros países, conocemos nuestra identidad. Historia de Guatemala. El actual territorio de Guatemala estuvo habitado por diversas poblaciones antes de la llegada de los españoles. La más destacada fue la civilización maya, que tuvo su época de esplendor entre los años 300 y 800 después de Cristo. La conquista española comenzó en 1524, cuando Pedro de Alvarado fundó un asentamiento que se llamó Santiago de los Caballeros de Guatemala. En 1541, este asentamiento se convirtió en la capital de la Capitanía General de Guatemala, que formó parte del Virreinato de Nueva España, hasta que en 1776 se estableció la capital en Nueva Guatemala de la Asunción, actual Ciudad de Guatemala. Durante la época colonial, la Capitanía General de Guatemala incluía los actuales territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua y Costa Rica. La independencia respecto de España se alcanzó en 1821 y Guatemala pasó a formar parte del primer imperio de México, que reemplazó al virreinato. Entre 1823 y 1839 integró las Provincias Unidas del Centro de América, luego llamadas República Federal de Centroamérica. Extensión, población y capital de Guatemala. La República de Guatemala está situada en el Istmo Centroamericano. Tiene fronteras al norte con México, al oeste con Belice, al este con el Mar Caribe y Honduras, al sudoeste con El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Es el país cuarto más extenso de América Central, con una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.500 kilómetros cuadrados corresponden a ríos y lagos, y el más poblado, con una población de 17.8 millones de habitantes. Guatemala es llamado el país de la eterna primavera, por lo poco pronunciado de los cambios de temperatura durante todo el año. La temperatura media de la ciudad capital es de 18 grados centígrados, mientras que la temperatura media máxima se sitúa en 24.8 grados centígrados y la media mínima en 12.9 grados centígrados. La temperatura de lluvias se inicia a mediados de mayo y termina en octubre. La seca empieza en noviembre y termina en mayo. En las costas el clima es tropical, así como en la selva del departamento de Petén, al norte del país, con un clima muy húmedo y caluroso. En el altiplano, el clima es templado, incluso frío durante algunos meses del año. Es una nación soberana del continente americano, cuyo territorio formó parte de la antigua Mesoamérica, una de las cunas de la civilización. Como muchas naciones centroamericanas, en Guatemala se combina la herencia histórica de la colonia española con las culturas de las civilizaciones precolombinas. ¿Por qué se llama Guatemala? El nombre de Guatemala proviene de un vocablo náhuatl, Cuauhtlemayán, que se traduce como lugar de muchos árboles. Se cree que Guatemala fue nombrada así por primera vez en las cartas que intercambiaron los conquistadores Pedro de Alvarado y Hernán Cortés durante la conquista de la región. Tiene 3 regiones diferentes según su relieve: las montañas y volcanes del oeste, las mesetas del noreste y las llanuras costeras. Guatemala está dividida en 22 estados denominados departamentos, subdivididos en 340 municipios. El departamento más poblado es el de Guatemala, donde se ubica su capital. El departamento de Petén, en el límite con Belice, es el más extenso del país. Ocupa más de 35.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 32% de la población total del país.
La capital de Guatemala es Ciudad Guatemala. Su área metropolitana tiene una población de 5.100.000 habitantes, lo que representa el 28.9% del total del país. Su nombre oficial es Nueva Guatemala de la Asunción y allí se encuentran las sedes del Poder Público guatemalteco y la sede del Parlamento Centroamericano. Clima, relieve e hidrografía de Guatemala. El relieve de Guatemala puede dividirse en 3 regiones. La región montañosa es la más extensa del territorio. Está conformada por montañas y volcanes de gran altitud. La altura máxima de la región la tiene la Sierra Madre, con abundantes volcanes como el Tajumulco, el Tacaná, los más altos de América Central. Las llanuras costeras se extienden en las costas del Océano Atlántico y del Mar Caribe. Son zonas bajas y onduladas. La meseta del noreste es una extensa región relativamente elevada donde se encuentra la selva tropical de Petén. Se extiende hasta la península de Yucatán en el límite de México y Belice. Por la acción de la placa de Cocos y la placa del Caribe, Guatemala se encuentra sobre una zona sísmica volcánicamente activa. La flora y fauna de Guatemala presentan una enorme diversidad gracias al clima cálido y las lluvias abundantes. En cuanto a la flora, entre las especies destacadas se encuentran la ceiba, un árbol conocido como yacché en idioma maya. En cuanto a la fauna, Guatemala alberga una gran variedad de especies animales. Entre los más emblemáticos se encuentra el jaguar, que es considerado el mayor depredador de América Central y está en severo peligro de extinción. En las selvas también se pueden encontrar monos, como el mono aullador negro y el mono araña, que son comunes en la región. Las aves también presentan una gran biodiversidad y el quetzal es el más icónico del país y era considerado sagrado para la civilización maya. En los ríos y lagos se encuentran diversas especies acuáticas como el manatí y las tortugas de agua dulce. Cultura de Guatemala. La población de Guatemala es mayormente mestiza o indígena, pero también hay presencia de población blanca y negra, dada su historia de múltiples presencias colonizadoras, española, belga, alemana y estadounidense. Guatemala es un país laico. El idioma oficial es el español, aunque muchos de los numerosos grupos étnicos del país lo hablan como segunda lengua. Algunas de las lenguas indígenas más habladas en Guatemala son el quiché, el man y el cachiquel, derivados del maya. Además, Guatemala es el 4º país latinoamericano en número de hablantes de inglés. En el ámbito de la música, Guatemala cuenta con una variedad de ritmos típicos que forman parte integral de su patrimonio cultural. Entre los más destacados se encuentra el son guatemalteco, interpretado con instrumentos como la marimba, la guitarra y la percusión. En cuanto a los exponentes de la música guatemalteca, se destacan Rafael Álvarez Ovalle, compositor del himno nacional del país, y José Castañeda, director de orquesta. En el ámbito de la literatura, se destacan referentes de la cultura como Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967, y Rigoberta Menchú, que se destacó por dar testimonio que civilizan la realidad indígena. La gastronomía guatemalteca ofrece una amplia variedad de platos tradicionales que reflejan la fusión de influencias indígenas y españolas. Entre los platos más destacados se encuentra el pepián, un guiso de carne con salsa de tomate y especias, y el tamal, un alimento de masa de maíz relleno de carnes y verduras. Símbolos patrios de Guatemala. La bandera de Guatemala consiste en 3 franjas verticales, 2 celestes a los costados y una blanca en el medio. En el centro se encuentra el escudo nacional. Fue adoptada oficialmente en 1847. El himno nacional de Guatemala. La letra del himno fue compuesta por el poeta cubano José Joaquín Palma y la música por Rafael Álvarez Ovalle en 1879.
El escudo de Guatemala está compuesto por un quetzal verde, ave nacional del país. El quetzal está apoyado sobre un pergamino que tiene la leyenda Libertad 15 de septiembre de 1821. Por detrás del pergamino cruzan 2 espadas y 2 rifles. Actividades económicas de Guatemala. Las actividades económicas más importantes de Guatemala son la agricultura. Guatemala es el mayor exportador a nivel mundial de cardamomo, el 5º exportador de azúcar y el 7º de café. Además, es un importante productor y exportador de bananas. La industria. Se destaca la industria textil, la petroquímica y la producción de energía. El turismo genera al país su segunda mayor entrada de divisas. Las ruinas mayas, la cultura indígena, los parques nacionales y las playas representan un gran atractivo turístico para los visitantes del país. Los sitios más visitados son el lago de Atitlán, el sitio arqueológico de Tikal y la ciudad de Antigua Guatemala. Su moneda oficial es el quetzal. Gracias por unirte a este viaje de descubrimiento en Conociendo Nuestros Países, un segmento más de Universo 1420.